Va. Estamos. Bueno. ¿Empezamos? No, deja abierto a ver si vienen las masas. A ver si vienen las masas desatadas. Bueno, pues gracias a todos por venir a Racha al León. Buenas tardes. Pues seguimos con el tercer y último capítulo del ciclo de Joven Arquitectura Vasca, aquí en el Koldo Michelena, de la mano de Atari. Y teníamos 3 ponentes para hoy, 3 equipos, que eran Koldo Echegaray, que está a mi derecha, de Gasteiz, y Bat, de Bilbao Architecture Team, y Arantxa Díez, de Pamplona, que a última hora debía tener un imprevisto en Bilbao, por lo visto, y ha llamado excusándose para decir que no va a poder estar hoy aquí. Entonces, bueno, la representación femenina de hoy se nos ha venido abajo. Pero bueno, no habrá sido por intentarlo. Ayer tuvimos una mesa redonda en el Espacio 2016 sobre la representación de la ciudad, la imagen de la arquitectura, con jóvenes arquitectos. Algunos habían participado en las charlas previas del martes, otros no. Y bueno, había un tema que atraviesa un poco todo este ciclo, que es el de la imagen, el de cómo los jóvenes arquitectos están plenamente familiarizados con las imágenes y las nuevas tecnologías, y cómo eso influye directamente en su modo de imaginar, de representar, y de concebir y de pensar la arquitectura. Y bueno, había una paradoja también por un lado, una tecnologización de la arquitectura y de sus modos de representación, y al mismo tiempo una vuelta a un cierto gusto por la artesanía, a los materiales, a lo hecho a mano, al handmade. Y bueno, yo creo que hoy tenemos igual un poco esa dicotomía también entre la propuesta de Luis Echegaray y la de Bat, que son como... Bueno, hemos elegido un poco también todos los equipos para que sea representativo de todo lo que se hace en Euskal Herria, de todos los territorios. Nos hemos preocupado de que haya un representante de Álava, otro de Vizcaya, otro de Guipúzcoa, otro de Iparralde, bueno, para que sea efectivamente representativo. Y entonces, bueno, la obra de Koldo Echegaray nos llamó un poco la atención porque era como muy matérica, mucha importancia en lo material, en el hecho construido, en los detalles, un poco en relación con lo que veíamos ayer y antes de ayer de la obra de Pauzar, pero quizás con más madurez. Y bueno, voy a pasar a hacer las presentaciones. Entonces, Koldo tiene ese estudio en Vitoria, con una sólida trayectoria ya de obra construida, que es poco habitual entre los jóvenes arquitectos, con una casa consistorial en Zigoitia, la ampliación del polideportivo Zubikoa en Oñati, el centro social en Samaniego, la intervención en la torre Sumelchegui para su transformación en hotel. Todas ellas obras de gran contenido formal, pero que priorizan un poco la expresión del propio material constructivo, ¿no? Y bueno, digamos, dentro de lo que hemos podido explorar y ver hasta ahora, contrasta bastante con al menos en la manera de presentarse, de proponer y de plantear su propia obra, con la propuesta de BAT, Bilbao Architecture Team, que es una oficina afincada en Bilbao, con una vocación y una predilección por los equipamientos a gran escala. Y bueno, la trayectoria de BAT es bastante apabullante, creo yo. A día de hoy abarca desde la vivienda unifamiliar hasta las obras de ingeniería civil,
son responsables del Ecogune de Cucha San Sebastián, y sus proyectos y propuestas se localizan prácticamente en los 4 continentes. Pues si exploráis su página web, tienen proyectos de grandes dimensiones en todos los continentes. No sabría decir las localizaciones porque son un montón. Entonces, es un perfil de oficina, digamos, como las oficinas anglosajonas de gran tamaño, mucha plantilla, creo. Luego nos contarán, pero lejos, digamos, del modelo, digamos, de arquitecto local más artesano, que es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, la idea era que cada arquitecto tuviera 20 minutos para presentar su obra. Igual hoy, como no ha podido venir Arantxa, tenéis un poco más y os podéis explayar. Así que, Koldo, cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a Pablo la invitación. En cuanto leí que era un tema sobre jóvenes arquitectos vascos, dije, joder, yo soy arquitecto, soy vasco, luego tengo que ir. Lo demás, pues ya piropo. Bueno, tal y como yo he preparado un tema, pues ha presentado concretamente pues un poquito lo que es la trayectoria del estudio. Sí que nos centramos, estamos desarrollando una labor sobre la obra construida. Entonces, conocemos toda la problemática del pequeño estudio de lo que nosotros llamamos los makers, los artesanos. Pero estamos llevando a cabo una segunda labor, que es el tema del compromiso social del arquitecto, desarrollado en el entorno de la responsabilidad social empresarial, que desarrollaré un poquito al final, ¿vale? Voy a presentar una obra concreta, de las 4 o 5 que has nombrado. Se basa en un concurso. El Ayuntamiento de Zigoite y estas son concursos que hemos ganado y hemos construido, y lo demás son encargos privados o públicos. Entonces, voy a poner en marcha esto. Bueno, hasteko esangot, niretako errazagoa dela hau aurkeztea erderaz eta saiatuko, aurkeztu inbiote erderaz, bale? Edozein kasutan, temia da arkitektura eta arkitektuak, zer edo nola. El tema fundamental de lo que quiero presentar es la arquitectura y los arquitectos y arquitectas, el qué y el cómo. Eso es un poquito el fundamento de las dos partes que hemos dicho. El qué es lo que es la arquitectura para nosotros, y el cómo, hacia dónde tenemos que ir. Entonces vamos a empezar por el concurso de ampliación del Polideportivo Subikoa. Vamos a un poquito a destriparlo. A mí me interesa que la gente que nos esté viendo o escuchando y conozca pues todo el proceso largo que conlleva una obra de este tipo, que son años desde que se convoca el concurso hasta que das el final de obra, con todas sus tripas, que yo creo que hay que conocerlas, sobre todo a nivel de concepto. Vamos a empezar por el emplazamiento. El emplazamiento en este caso, es en Oñati, ¿vale? No sé si se ve, vale, el cursor se ve, esto es la plaza de Oñati, digamos, y esto es el polideportivo y la consiguiente ampliación. Estamos hablando de una zona pues pegando al centro, no sé, es centro. Esto es el estado previo, en el cual vemos un polideportivo existente que la verdad es que he estado mirando y no tenemos más que planos. Fotos pues no saqué porque no le acababa de ver más que algún tema que teníamos que solucionar. Y el centro de salud, ¿vale? Espera un momentico, esto está programado. ¿Cómo podría hacer para bajar la velocidad?
es que me va a atropellar. Y esto no tenía controlado. Bueno, aquí vemos un poco el tema de el emplazamiento, sin más. El edificio existente es el polideportivo que tienen en Oñati, una ladera en pendiente, un espacio sin terminar de articular y incluso sin terminar de construirse. Aquí vemos algún edificio que todavía no se ha terminado. Sin embargo, estamos en el centro y estamos en una zona de equipamientos. Esto es la Icastola, el polideportivo, el centro de salud. Estamos en una zona de equipamientos. Entonces, un poco la propuesta fue, nos tiramos a la piscina, arriesgamos con un proyecto construible, pero veíamos que en las bases fallaba algo y tuvimos que apostar por algún tema arriesgado. Bueno, como os he dicho, a la hora de destripar el proyecto, nosotros nos pusimos a estudiar a fondo el concurso internacional de la ampliación del centro de Reina Sofía. Hay una publicación en la que están todos los proyectos que se presentaron y conforme... Joder, esto me va a poner un poquito nervioso. Se echa para atrás. Bueno, conforme a estas 4 o 5 categorías que pensábamos que estaban presentes en nuestro proyecto, que era el impacto social de la ampliación, la configuración urbana, la forma de ampliar, si era por contraste o por continuación. Sí, perdona. No, que igual si das pausa. Vale. ¿Dónde está el pausa? Vale, bueno, iremos solucionando. Bien, vamos adelante. Y la autonomía de las propuestas presentadas y lo que era arquitectura de autor. Conforme a estas 5 variables, clasificamos los 12 proyectos, creo que son, que fueron seleccionados para esta final, o sea, para este concurso, ¿no? Nos interesaba identificar quién apostaba por una arquitectura de autor, porque nosotros no podíamos seguir por ese camino, evidentemente. Nos importaba muchísimo, nos interesaba el impacto social y la configuración urbana, porque detectábamos que estos 2 temas tenían mucha presencia en el emplazamiento. Y contraste y oposición o autonomía eran las posibilidades que teníamos para ampliar el edificio. Vale, brevemente, os pongo arriba a la derecha el arquitecto autor del proyecto y abajo un poco las categorías en las que fuimos encajándolas, ¿no? La propuesta de Nubel, que es evidentemente la que ganó, tenía un impacto social desde el planteamiento el más serio, puesto que en la propia memoria del proyecto hablaba de que se daba cuenta de que el barrio iba a perder un espacio y, por lo tanto, la ampliación del museo no podría suponer una pérdida del espacio público. Además, tiene aspectos de configuración urbana. Se da cuenta también o valora el tema de cómo la ciudad se ha extendido hasta este punto. Bueno, esto igual nos ayuda a aligerar. Bueno, amén, esto ikusten nik, vale. Vale, entonces, esta es una primera aproximación. La propuesta de Perrault, perdón por mi francés, que es como de Vitoria, pues valora mucho el tema del impacto social, puesto que habla de que quiere generar una plaza. Además, incluso se atreve a ocupar parte de la calle que limita el emplazamiento, pero sin embargo la propuesta es absolutamente autónoma de lo que es el edificio existente, ¿vale? Nosotros constatamos qué tipo de solución conlleva hacer una propuesta autónoma del proyecto, perdón, del edificio existente. Nosotros teníamos un edificio y será bueno, malo, bien o mal, pues tan bueno, malo, bien o mal como el nuestro. Entonces, ahí está. Aparte de que funcionalmente dependemos de él. Bien, el de Navarro Valdebec, por ejemplo, pues se basa en el contraste y la oposición. Aunque habla de un espacio que se le genera entre los 2 edificios, evidentemente eso es el resultado de haberse opuesto al edificio existente. Mansilla y Tuñón tiene un edificio autónomo, tan autónomo que en el concurso no he sido capaz de localizar una imagen conjunta más que esta, abajo en la planta,
del edificio existente con el de ampliación. Es una propuesta, diremos conceptualmente, idéntica a la de Perrault, pero sin embargo no tiene ninguna referencia a aspectos sociales. O sea, le ha salido una plaza, pero su objetivo era, y lo dice en la memoria, pelearse con el edificio de Moneo. Cruz y Ortiz apuestan por una respuesta muy parecida e idéntica prácticamente en concepto a la de Navarro Valdebec, por contraste y oposición. Vázquez Consuegra lo clasificamos como autónomo, un proyecto autónomo, pero con asterisco, ecléctico. Genera un espacio público, pero para el museo, una plaza elevada, y no hay referencia a ese impacto social que nosotros sabíamos que el proyecto iba a tener. Oñati es un pueblo pequeño y esto es un barrio pequeño en una ciudad grande. Zaha Hadid, bueno, contraste y oposición claramente, y arquitectura de autor. Hace lo que le parece y a la memoria pone que, bueno, pues aquí os dejo esto si os queréis diferenciar. Más o menos, o sea, estamos en streaming, lo mismo nos está escuchando. Vale. Tadao apuesta por una solución urbanística, de completar la manzana. Aparte de que en el proyecto está bastante claro, en su memoria también. Cuando analizamos estos proyectos leímos las memorias y analizamos el resultado de las memorias. Y algunos son coherentes, otros no tanto. Bueno, apuesta por la configuración urbana. Manuel de las Casas por autonomía, igual que Mansi de Tuñón ni siquiera presenta el edificio al cual se refiere la ampliación. Mete una caja y punto. Ni habla poco de los espacios públicos, simplemente que pondrá bancos corridos, poco más o menos, y el suelo de granito. Bueno, Miralles, arquitectura de autor también, reconocible, ecléptico, una solución difícil de clasificar con los parámetros o difícil de nosotros ser capaces de sacarle provecho para los objetivos que teníamos. No apuesta por el espacio público y, sin embargo, bueno, sí que va conformando la manzana, pero no en los términos clásicos de Tadao. Por lo tanto, bueno, arquitectura de autor reconocible en los carteles que presentó, podéis decir, este es de ellos, pero no pudimos sacarle provecho. Chipperfield, creemos que optó por, también es ecléptico, aporta ciertas cosas que hemos utilizado en el concurso de la ampliación del Ayuntamiento de Cigoitia, que es un edificio a su vez ecléctico, y le pega una falsa fachada y genera un patio intermedio, pero sin embargo todo se lo queda para el edificio, nada aporta a lo que es a la configuración urbana, perdón, al espacio público, más allá de la propia configuración de una forma un poquito abierta. Por eso le pusimos asterisco, también ciertamente una propuesta diferente, ecléctica. Y por último, Calatrava, que tiene una propuesta análoga a la de Tadao, pero apostando, como siempre, por una arquitectura reconocible. De los tres que hemos clasificado como arquitectura de autor, yo creo que si estuviéramos en el jurado no nos habríamos equivocado. Miralles, Calatrava y Zaha Hadid. En la segunda parte volverán a salir Calatrava y Zaha Hadid. Y estoy seguro de que conseguiremos parar un poquito esto. A ver, joder. No sé cómo carajo, eso es una configuración. Bueno, venga, vamos con ello. Concepción urbana, bueno, ya hemos explicado, ya veis que yo tenía como 20 minutos, 12 minutos para esto y 8 para lo otro. Construimos en precio, en plazo. Vale, idea de proyecto. Pues aquí, después de estudiar un montón de proyectos, y esta labor también la hacemos la hacemos en los demás proyectos, pues apostamos como concepto de uso de cancha polideportiva o cancha deportiva por este centro deportivo de Zog y de Meurón. Tenía un valor que luego se nos reconoció en la respuesta del jurado, que era esta, la capacidad de por medio de otro edificio, meter la escala urbana a la cancha.
que era justo lo contrario a lo que hay en el estado actual o previo a la actuación, que nos encontramos con la cancha en primer término. Entonces hay un problema de escalas, ¿vale? Entonces lo que proponen ellos es interponer este edificio y resolver la escala, ¿vale? Y el tema de la cancha. Aquí había una coincidencia con el programa propuesto en el concurso, y es que la cancha era de uso secundario. Ya tienen un polideportivo con una cancha de uso principal y aquí quieren un uso secundario. Por ejemplo, el tema de las gradas no era imprescindible, ni siquiera necesario. A la primera que tuvimos que meter la tijera o nos metieron la tijera, pues volaron las gradas, ¿vale? Bueno, vamos por el siguiente. ¿El qué? Lo que es el proyecto en sí. Bueno, esto es un poco el plano de emplazamiento de la propuesta del concurso. Iremos entrando, lo rojo es la ampliación y lo que habíamos propuesto nosotros era, aquí en este extremo había un edificio de viviendas y lo que hicimos es proponer que se demoliera. Evidentemente en el acta del jurado dice, bueno, este proyecto tiene unas virtudes, pero ojo, se carga un edificio de viviendas. Afortunadamente había un arquitecto en el jurado que dijo, bueno, en cualquier caso es readaptable si no conseguimos negociar con los propietarios. Bueno, el primer cambio fue que el edificio de viviendas se mantuvo porque había unos compromisos supuestamente personales, de que no se iba a tirar, mientras las personas mayores que vivían ahí se fuera, hablamos de tirar comprando, no de desalojar, esto es una propiedad privada, pero sí que proponíamos terminar de conformar esta calle, este espacio, y ahí esa vivienda está mal encajada. No es el mejor sitio, mejor dicho, o sea, mal o bien es una categoría que no estoy capacitado para. Esto era el edificio de viviendas que existía y que no. La primera modificación respecto al proyecto de concurso fue pues, que no podíamos tirarlo y nos tuvimos que readaptar. El proyecto consistía en disponer una cancha secundaria, los vestuarios necesarios, resolver temas de circulaciones que no tenían resueltos en el antiguo polideportivo. El bar estaba mal colocado, estábamos hablando de flujo de personas y un parking subterráneo debajo de la cancha. Bueno, pues en el proyecto básico, en el proyecto de ejecución, porque esto está construido y hay que ir con estas fases, en el proyecto básico no tiramos el edificio, no pudimos hacerlo y redimensionamos toda la cancha y todos los vestuarios para que cupiera. Sin embargo, en el proyecto de ejecución, además, también tuvimos que introducir otra modificación, que es que se cayó, digamos, el parking. Entonces, modificación tras modificación. Lo señalo porque estas cosas pasan. O sea, tú ganas, te llega el acta, joder, qué contento, vamos a trabajar y todo esto ocurre a lo largo de años. Esta foto la pongo por curiosidad, obra, porque a la par que estábamos replanteando la cimentación de la cancha, como podéis ver en la foto atrás, los vecinos de este edificio ya lo habían tirado y habían construido más viviendas. Entonces, bueno, son cosas, compromisos de que no lo tirarás mientras no sé qué, bueno, oye, joder, pues acaso lo tiramos y construimos más, ¿vale? Y todavía en esta fase no nos habían dicho que tendríamos que meter un parking debajo, o sea que tuvimos que meterlo sobre la marcha. Esta es la maqueta resultante del proyecto presentado como de ejecución, buscando un poquito la escala humana en la calle y mediante la anteposición de este edificio y terminar de conformar la calle y un poquito ciego al edificio existente. No tiene más que un pequeño giro, un acceso de camiones, pero no tiene más. En el edificio no le acabamos de ver la necesidad de mirar hacia él. Bueno, funcionalmente esto tiene que funcionar. Lo que se plantea es el edificio de primer
Bueno, todo esto que veis aquí, que no estaba, es pues, el encargo posterior a meter el parking debajo de esta plaza, debajo de todo esto, incluso haber tenido que hacer este parking mientras se hacía la obra. Aquí vemos cómo la organización funcional es un edificio de escala humana que recibe, es un espacio servido, en el término clásico, la cancha, que también es servido, y los espacios servidores cómo organizan todas las circulaciones, ¿vale? Nosotros, claro, como evidentemente, pues este es un esquema de flujo de circulaciones de otro proyecto más complejo, un hotel que se iba a hacer, que no se hizo, había un montón de condicionantes en las circulaciones desde la propiedad y desde la normativa, y bueno, hay que contemplarlas. Y al cliente le planteamos, no le podemos plantear, ¿le gusta o no le gusta este edificio? Es un error, te arrastra. Le planteamos, apruébeme usted estas circulaciones, son las que usted necesita, y a partir de ahí iremos hablando. Estos esquemas los venimos haciendo y presentándolos para que nos los aprueben, para que entiendan cómo va a funcionar el edificio. El edificio básicamente es una cancha con un paseo perimetral en altura, lo que hemos hablado, el edificio de los vestuarios, etcétera, anteriormente, o sea, delante, y lo que es la zona de bar, que está justo articulando la unión. Y en planta baja, pues, bueno, la consiguiente. El resultado es este. Hemos, analizando el proyecto de Herzog y de Meuron, pues vimos que la virtud era el cambio de escala, intentar meter escala humana a esto. La cancha hoy en día necesita unas dimensiones demasiado potentes, ¿vale? Y respecto al proyecto que nosotros considerábamos que más nos aportaba del estudio anterior, del concurso del Reina Sofía, era claro que teníamos que apostar por proponerle a la gente, al pueblo, este edificio de viviendas no os hace bien, no va a hacer bien al que viva ahí, y vamos a ganar el bar para la gente. Y entonces, donde pusimos el bar fue uno de los puntos fuertes que nos ayudó a ganar, yo creo, junto con la escala humana del edificio. Bueno, una foto evidentemente el edificio, aunque es una ampliación subsidiaria de la principal, tiene todas las características de ser edificio independiente. Tiene un foyer, una entrada y demás. Y lo que es la cancha y el ritmo de la estructura, pues sin duda el tema de Herzog y de Meuron nos pareció reinterpretable y lo aprovechamos. Un paseo perimetral en torno a la cancha, desde donde se ve la actividad. La planta de cubierta, sin más. Bueno, la planta de cubierta, como veis, es un gran captador solar. Aquí nos planteamos este tema, utilizar la captación solar, que preveíamos que iba a ser fuerte, porque el lucernario está por abajo, como creo que habéis podido ver, está cerrado. Por lo tanto, aquí preveíamos un aumento de temperatura fuerte que, mediante unos ventiladores y unos sensores térmicos, pudiéramos, cuando eso se calienta en invierno, que se va a calentar, porque tiene orientación a todos los lados, utilizar, como veis abajo, ese flujo para calentar la cancha. No tenía calefacción, no era un requisito del programa, pero nosotros le pusimos una ventilación en realidad bioclimática, apoyada por unos extractores, evidentemente. Y en invierno, cerrando esos extractores y creando aquí una temperatura bastante fuerte, lo que hacemos es que, dado el volumen que hay, se generan corrientes internas y se refresca. El aire se va a ir estratificando. El calor arriba, porque arriba hay calor, y el frío arriba. Y conseguíamos cierta climatización. Un poco el tema de
el tercer elemento entre el volumen de la cancha y, que es este, y el volumen de los vestuarios, es este espacio que va entrando, que mete luz por todos los lados, ¿vale? Y aquí podéis ver pues, un poco el tema de los espacios, como diría el antiguo Kant, servidores, ¿no? Un poco entrando en lo que comentabas, Pablo, pues nosotros entramos al detalle del 1-5 de aquí, cómo desarrollar la sensación de escala a través de este perfil, pero este perfil lo tenemos que definir y lo definimos. Os pongo esto es del proyecto mismo. Por cierto, que este proyecto lo hice con otra arquitecta compañera, Itziar Zelaya. Y un poco el resultado es este, ¿no? Poco más. Y comparativamente con lo que planteamos después de todas las controversias o dificultades, pues el resultado fue. La idea era más potente que el uso y que las dificultades, ¿vale? Bien. Y ahora pasaría un poco rápidamente al... Esto sí que me interesaría modificar ahora, porque... A ver. Sí. Esto es una configuración que estará metida por aquí. Diseño H. Vamos a poner... Sí, pues no. Bueno, pues vale. No os asustéis. Yo creo que así tiraremos bien. Vale. Hablábamos de... el qué, un proyecto concreto, pero el tema que estamos tratando ahora es, y me parece a mí evidentemente interesantísimo, el cómo. Estamos intentando desarrollar, pensando acerca de los problemas que tenemos los arquitectos, cómo darle la vuelta a esto como profesión. Y esto es el cómo. Y el cómo hemos llegado a la conclusión de que es con compromiso social en los términos de que en otros aspectos se llama responsabilidad social corporativa. Lo que pasa es que le hemos cambiado el nombre a través de, igual os suena BSR, Thinking Architecture, que es una, como diría, una consultora especializada en arquitectos que está en Pamplona. Bueno, pues me dejan colaborar en el blog, esa es mi función, tratando este tema. A través de ahí, bueno, me llamaron de esta revista de Colombia para tratar, desarrollar sobre el tema, ¿no? Entonces, un poco esta segunda parte quiero hablar sobre la base. La base es, ellos querían tratar, como veis en el título, arquitecturas, compromiso social. Yo ya les comenté, a ver, yo creo que el concepto, el fin social de la arquitectura, nadie nos lo discute. Nosotros nos lo hemos nombrado y a nadie más le interesa, ¿vale? Existe, pero no existe una ley de arquitectura que diga que ese fin social existe, ¿vale? Y no sé si la habrá, desde el punto de vista desde que la LOE habla de edificación en vez de arquitectura, ¿vale? Nosotros hacemos el hincapié, yo hago el hincapié en el arquitecto, en cómo se ejerce la arquitectura, ¿vale? En ese aspecto, si me permitís, porque tengo aquí el tema, tenemos que ser conscientes de que como agentes que tenemos actividad, generamos impactos sociales, económicos y medioambientales. Cuando hablo de impactos medioambientales, no estoy hablando de hacer edificios ecológicos, estoy diciendo que nuestra actividad tiene impacto sobre la ecología, sobre el medio ambiente, perdón. Impactos sociales son los que nuestra actividad genera.
Eso es mío. Disculpad, voy a... Nuestra actividad genera, como arquitectos. Nosotros tenemos una responsabilidad que la tenemos que resolver a través de un compromiso social, más allá que muchos otros técnicos profesionales, porque en prácticamente nadie, o sea, en todos los sitios, independientemente de lo que sean las competencias profesionales, nadie discute que tenemos una formación específica para un tema específico, que es arquitectura. Luego vendrá si lo que hacemos son edificaciones, construcciones o arquitectura, y ahí es donde vienen los conflictos profesionales, pero tenemos una formación específica. La sociedad, en prácticamente todos los países, nos da ese encargo, y nosotros algo le tendremos que dar a la sociedad. El objeto de esto es, como dice el título, que este sí lo puse yo, las fotos no, hacer una profesión útil. Estamos constantemente haciendo una profesión imprescindible, necesaria, a través de las normativas, de las atribuciones profesionales y demás. Hay que dar la vuelta al calcetín. Tenemos que ser útiles. Nadie discute a un médico sus atribuciones, pero es que además nosotros sabemos que son útiles, son necesarios, que no nos los toquen. Nosotros no estoy seguro de que tengamos ese apoyo, ¿vale? Entonces, eso por un tema, en el tema social, en el tema económico, el impacto brutal de los edificios, o sea, el consumo de CO2, de agua, de materiales, ese tema lo dominamos muchísimo más. No dominamos, por ejemplo, lo que es una compra verde. Decir, joder, este tóner, esto es una bomba medioambiental. Estamos hablando de eso. El tema del urbanismo, que hemos creado entornos que se adapten a los edificios, en vez de edificios que se adapten al entorno, ¿vale? Todos esos son impactos. Junto con esto, y para entender cómo los podemos atenuar, cómo podemos llegar a ser útiles, tenemos que cambiar la idea de un marketing que pone el objeto de la arquitectura en el cliente. No nos podemos olvidar de quién paga, entre comillas. Vamos, en la medida en que te dediques a construir, quiero decir, no a teorizar, es otro tema. Y tenemos que cambiarla por la de grupos de interés. El cliente necesita un polideportivo porque los grupos de interés se lo piden. Asociaciones, grupos de interés, asociaciones deportivas, asociaciones de padres y madres que quieren disfrutar del uso del bar, presionando. Trabajadores preocupados por el mantenimiento del polideportivo, grupo de interés. El vecino al que le propones tirarle la casa, grupo de interés. Tenemos que ir resolviendo todo eso para que el cliente obtenga más de nuestro trabajo, nos vea como útiles. Esto a nivel de grandes empresas, lo veis, joder, respecto a las empresas que se internacionalizan, respecto a la ley vigente, respecto a los derechos humanos, tenemos todo. En otros sectores lo vemos claro. ¿Qué hace Zara en Bangladesh? ¿Qué hace Nike? Bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí con los becarios? Eso es un impacto social brutal. ¿Qué hacemos aquí con los falsos autónomos? Impacto social. Somos muy conocidos por ser buenos explotadores. Eso, tarde o temprano... no tan conocidos. Bueno, yo creo que entre nosotros mucho y pronto nos estallará entre las manos. Sí. Transparencia. Ser transparentes en la oficina. ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se pierde? Hay otro problema. ¿Sabemos cuánto perdemos y ganamos? Más allá del IVA trimestral, que eso no es ganar ni perder. No lo sabemos. Bueno.
las grandes corporaciones, las grandes empresas, las grandes ingenierías esto lo tienen resuelto, evidentemente, pero nosotros, a lo que yo me refiero, los makers, los artesanos, no. Hay un tema en todo esto que digo, ¿cómo atenuar los impactos? Pues el tema fundamental es el concepto de materialidad. Yo tengo que atenuar entre los impactos que provoco donde donde más impacto tenga. Hay un ejemplo clarísimo que todo esto, viendo un poco en otros sectores se ve claro. El Iñurrategui se va al Himalaya y es consciente del impacto brutal que genera la actividad que él ejerce. Los Sherpas, los tal, los cual, y crea una ONG para ayudar a la gente allí. Materialidad, ¿dónde he creado el impacto? Allí, pues allí lo soluciono. Esto no se trata de que un arquitecto se meta a una ONG. Se trata de que seas consciente de que si tienes un falso autónomo es que tu actividad no es sostenible. Te estás engañando. No puedes pagar lo que tienes que pagar. En materia económica hay un tema que muy sencillito, pero que ayuda mucho a visualizarlo, porque nos pasa. Hay que ser conscientes de una cosa, y ya voy acabando. Esto es para que, tenemos que movernos para ser útiles a la sociedad, pero es que la sociedad va delante de nosotros. La sociedad demanda esto. Un ejemplo concreto. Factura de honorarios. Ingrese en el BBVA. Joder, el BBVA no son estos que desahucian. Es verdad, tengo que ir donde un banco ético a cobrar. Porque corro el riesgo de que un cliente me diga, oye, pero tú, el BBVA está desahuciando a la gente. ¿Esto es tu compromiso para con la gente? Termino diciendo que esto que puede parecer muy grande, a nuestra escala, a la escala de los, perdón por el palabra, makers, de los artesanos, es más complicado, pero hay un medio y es las organizaciones colegiales. Las organizaciones colegiales no están moviéndose en el sentido de hacer que nosotros seamos útiles. No están buscando la utilidad de la profesión hoy por hoy. Están buscando, supongo que ir librando zarpazo tras zarpazo, pero por donde yo creo que hay que tirar, por donde voy a tirar es por las organizaciones colegiales. Tienen que ayudarnos a cambiar. Tenemos que ser necesarios y no un mal. Bueno, esto tiene que firmar un arquitecto y pronto te van a decir, ¿y por qué un arquitecto? Si no me escucha, si tiene falsos autónomos, si me hace pagar donde el BBVA, si le da igual lo que contamine este edificio. Bueno, sin más, yo con esto he terminado y muchas gracias. Vale. Gracias, Koldo. La verdad es Oye, que... perdona un momentico. Oye, ¿puedo extenderme un segundo más? Dale. Gracias. No, este tema se me olvidaba, joder. ¿Aquí hay internet? Supongo que sí. Vamos a intentarlo. Es que me he acordado que tengo aquí a Zaha Hadid esperándome. Esto. ¿Entendemos lo que es el impacto social? Zaha Hadid dice que se mueran 300 obreros en las obras de Qatar. No tiene que ver con ella. No tengo nada que hacer con los trabajadores. Creo que es un tema del gobierno. Si es que es un problema que debería resolver. Afortunadamente estas cosas se resolverán. Bueno, 300 muertos. Y además se le pregunta si se siente concernida porque se vayan muriendo 300 trabajadores en condiciones de esclavitud en sus obras. Y dice, sí, joder, claro, y estoy mucho más preocupada por los muertos que hay en Irak. Vale. Perfecto. Estas cosas nos llevan al hoyo. No somos útiles. Y quería sacar
este último, bueno, este penúltimo, Calatrava. Vaya, joder, se mete con publicidad y todo, ¿eh? Da gusto. Una entrevista que le hace poco El Mundo, a la cual se niega a contestar en directo, por si acaso, por escrito. Y bueno, aquí esta es altamente recomendable. Calatrava cree que tiene mala suerte. Calatrava tiene mala reputación porque no ha medido los impactos de su actividad. Y se le vuelve en contra. La reputación es el resultado de haber tenido en cuenta o no los impactos que se van generando. Al final, en una de estas preguntas le dicen, ¿y usted qué opina de la responsabilidad del arquitecto? Hablando del tema que estoy tratando porque viene ya, la gente lo está pidiendo. Este señor le dice, yo no soy arquitecto, pero ¿usted qué opina de la responsabilidad de los arquitectos? Joder, yo creo que la arquitectura es un arte. Vale, o sea, le da exactamente igual. Sin embargo, y por último, bueno, oye, todo no es negativo, ¿eh? Tenemos a Richard Rogers y en su página web los beneficios para los empleados. Bueno, joder, baja de maternidad por un año, con el sueldo al 100%. Participación en beneficios. El que más cobra y el que menos cobra tienen un ratio prefijado antes de entrar. Son tantas veces y no pueden ser más. Dedican tanto aquí pone a distribución de calidad. Bueno, hay otras formas. Por esto quería concluir diciendo, yo no sé, me costará ver algo en Zaha Hadid, porque sé que le da igual que haya 300 muertos en sus obras. A Calatrava le da exactamente igual y no podemos juzgarlo. O sea, que le paguen sobrecostes por sus proyectos. No lo podemos juzgar, yo no lo juzgo. Yo soy arquitecto, sé toda la problemática que hay ahí. Arquitecto practicante, quiero decir, joder, o sea, ostras, pero que estás generando un impacto. Oye, ¿por qué este tanto por ciento? Explicación, no, es que me tenéis manía. Bueno, sin más, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ¿eh? Sí, Coldo. La verdad es que yo personalmente estoy bastante contento que hayan salido aquí una serie de cuestiones que siempre hablamos a micrófono cerrado de estos temas y por una vez salen a micrófono abierto y te lo agradezco. Bueno, luego igual podemos debatir de todo esto. Vamos a ver la presentación de BAT. Tenéis aquí el mouse, que podéis mover desde ahí, pero... ¿Preferís poneros aquí igual? Pues prueba a ver cómo funciona. Bueno, o me muevo, joder. Y nos activáis un poco ahí las... No, igual es mejor que estén aquí. A ver si puedo pasar yo con... ¿Ves? Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, bueno, somos Julen Quevedo y Igor González del Estudio de Arquitectura BAT de Bilbao, Bilbao Architecture Team o Bilbao Arquitectura Taldea, baita. Entonces, bueno, lo primero, muchas gracias a Tari por invitarnos y a vosotros por venir a oírnos hablar de nuestro libro. Creo que tenemos el mismo problema, es que las imágenes... Sí, ¿no? Abajo debería aparecer... Sí, pero ahora no sale. A ver si... Es que si no va a ser un lío. Hay que... Vale. Espera, vuelve abajo, a ver. Perdonaréis, son cosas del directo que no hemos tenido tiempo de ensayar previamente. No, se la puedo pasar yo aquí mejor, ¿eh? Bueno, parece que está solucionado. Bueno, pues empezamos un poco a contaros un poco qué es BAT. Es importante de primeras hablar de que BAT es la conjunción de dos generaciones de arquitectos diferentes.
La primera de ellas es una generación compuesta por nuestro socio Perú, que pues llevaba más de 10 años trabajando tanto en Madrid como en Bilbao, y bueno, es una generación de arquitectos más mayores, de arquitecto más mayor. Entonces, os vamos a presentar las dos obras más significativas, quizá, de su época previa a BAT, y luego pasaremos pues, a hablar un poco de lo que nos ha unido y de lo que para nosotros es BAT y lo que entendemos que es nuestro discurso. El primero de ellos es un proyecto de 160 viviendas sociales en Parla, en Madrid. Se trata de situado en el ensanche, en una de las parcelas del ensanche situado al noreste del municipio. Como sabéis, Parla, uno de esos grandes pueblos satélites de Madrid. Pues bueno, el proyecto, como decía, se trataba de 160 viviendas. Según ordenación, se trataba de distribuirlo en dos bloques diferentes. Entonces, la jugada que se emplea pues, es el de utilizar un elemento distribuidor común sobre el que, pues, digamos, del que penden los usos de vivienda. Entonces, luego, pues, la normativa nos permitía, digamos, adquirir mayor altura, entonces se eleva ese volumen para permitir de esta forma acceso al núcleo de comunicaciones y, pues, permitir asimismo también el paso a ese patio intermedio que veréis posteriormente en las imágenes. Y después se trataba de repetir esa imagen constantemente y adaptarla un poco a esa topografía con una ligera pendiente que tenía el proyecto. Esta es quizá la imagen más representativa del proyecto, que es una imagen que se tiene prácticamente al pasar por la propia autopista. A ver si puedo pasar. Y bueno, pues este es el patio que comunicaba esas dos tiras de viviendas que os comentaba previamente. Como podéis ver, pues bueno, esa separación está estudiada para que la sombra, digamos, la iluminación penetrara en todas y cada una de las viviendas. El tema de los materiales es, como podéis ver, un material pues, relativamente pues, austero, también un poco dependiendo del presupuesto con el que se contaba. Y bueno, pues un poco el tema de la modulación, etcétera, responde un poco a ese mismo patrón de ajustarse al presupuesto con el que se partía. El segundo proyecto es el más grande construido en esa fase previa a BAT. Es un proyecto quizá el más grande que existe actualmente a la espera del nuevo hospital de Cuenca. Es el edificio sanitario de mayor superficie en la ciudad. Se trata de un edificio de 16.000 metros cuadrados, como podéis ver en el ensanche sur de la ciudad. Bueno, se partía de una parcela con ligera pendiente, en la que se van organizando un poco los usos. Como podéis ver, es bastante habitual en este tipo de edificios de uso sanitario la acumulación en volúmenes que responden directamente a una acumulación de programa concreta. Entonces, partiendo un poco de la distribución en dos piezas diferentes, quizás a posteriori se dividen en tres volúmenes. El primero, quizá, que es el que da entrada y es la pieza más significativa, quizá, que es el auditorio, el volumen administrativo y, por último, el volumen principal, que es el de uso sanitario en sí. Y luego, bueno, pues a posteriori, en un paso posterior, se perforaba el edificio de cara a la utilización, a la introducción de patios que permitieran tanto la ventilación transversal como la propia iluminación de los espacios interiores. Esta es quizá la imagen más significativa del proyecto, con este primer volumen de auditorio que comentaba y el volumen de administración detrás, en el que, como podéis ver, pues las propias lamas están estudiadas para el tema del control solar, etcétera. Bueno, esa es un poco la imagen más significativa. Y esta es una imagen del patio interior del volumen administrativo que os comentaba antes. Un volumen en el que se trata este juego de vidrios. Al final lo que buscaba era la iluminación de todos los espacios, la multiplicación de esa iluminación que entraba por la parte norte. Y bueno, pues con un detalle constructivo complejo se conseguía resolver un poco esa problemática y permitir que el edificio también respirara a través de este patio. Bien, eso es un poco el resumen de lo que es la primera generación que compone BAT. La segunda es una generación que empieza su andadura profesional en el momento en el que surge BAT. Y lo que en las dos generaciones es un sueño. Nosotros siempre comentamos que el sueño de la oficina o el objetivo principal es el de convertirnos en un estudio de arquitectura, en una firma de arquitectura internacional, y pues en eso estamos remando todos los que podéis ver en la foto. De cara a organizar un poco la charla y hablaros de BAT, nos gusta, o quizá creemos que es conveniente hablar de las tres letras que componen nuestro nombre: Bilbao Arquitectura Taldea, o Bilbao Architecture Team,
Y bueno, pues ese es un poco el esquema que vamos a utilizar en la presente ponencia. Bilbao. Para nosotros, Bilbao, ¿qué supone? Pues bueno, además del punto donde hemos nacido y de donde pues estamos tratando de crecer y alcanzar un poco ese sueño de internacionalizarnos, Bilbao supone en ese sentido la plataforma ideal de cara a posicionarnos en ese mercado internacional. Por todos es conocida la marca que se ha creado Bilbao a través del reconocido Bilbao Effect como un ejemplo claro de regeneración urbana. Y bueno, pues lo cierto es que tanto desde las entidades municipales como de las más pequeñitas, digamos, se nos da la oportunidad a empresas del sector privado como podemos ser nosotros, a startups, de participar en grupos de sinergia con los que a posteriori desarrollamos una serie de servicios y tratamos de exportarlos al exterior apoyándonos en esas plataformas, o pues desde la participación en diferentes foros con los que las propias entidades municipales nos ponen en contacto con agentes extranjeros que vienen en busca de oportunidades. Es decir, Bilbao supone pues para nosotros ese posicionamiento internacional que estábamos buscando. Sin embargo, entendemos que esa relación con Bilbao es algo recíproco, es decir, nosotros también tenemos esa obligación de devolver a Bilbao ese favor que nos está haciendo, y lo hacemos pues a través de la participación altruista en eventos como el Via International Forum o el último que hemos participado, que es aquella foto al que pertenece esta foto, que es la participación en el evento de la UPV, Ciudad, Comunicación y Cultura. Y bueno, pues a través de este tipo de eventos intentamos de alguna forma ese conocimiento que vayamos generando poco a poco, pues ir transmitirlo a la sociedad, a Bilbao, y pues bueno, igual que ocurre en este tipo de charlas. Y bueno, cedo un poco la palabra a mi compañero Julen, que os hablará de la parte más de arquitectura de la oficina. Pues bueno, la segunda letra es arquitectura, ¿no? Arquitectura es el centro de la actividad, por supuesto. Y os hemos puesto aquí una imagen en la que se lee una frase que nos encanta, que dice que no hay proyecto pequeño. Es una lección que nos dieron desde la escuela, a mí personalmente al menos, y como grupo la hemos adoptado, porque es verdad que trabajar a nivel local te ayuda a exponer una experiencia, una manera de hacer también local a nivel internacional, acumular también, pues bueno, generar un discurso desde aquí también, es decir, trabajar aquí también para nosotros es muy importante, y también ciertamente a nivel económico pues hace falta una base para poder salir y despegar después, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner unos cuantos ejemplos en los que se ve proyectos locales de escalas diferentes que acometemos. No tenemos prejuicios en ese aspecto. Se nos ha presentado en la ponencia como un estudio que tiene cierta preferencia hacia infraestructuras grandes, pero actualmente tenemos, por ejemplo, 8 proyectos de reformas de interiores muy pequeñitas de viviendas. O sea, al final yo no sabría decir a nivel de facturación de la empresa qué relevancia tiene la localidad y la pequeña escala. Yo creo que mucha. El primer proyecto que me gustaría presentaros es una vivienda unifamiliar en Elcano, a 1 minuto de la Plaza Moyúa, donde un cliente que vive en California viene a invertir en Bilbao y bueno, le gustaría tener una vivienda en Bilbao para pasar sus temporadas estivales, etcétera. Y bueno, el programa es ese, ¿no? La reforma de una vivienda de 200 metros cuadrados, donde bueno, aquí se expresa más o menos cuál era la idea genérica del proyecto. Se hizo una tabula rasa, estaba en muy mal estado, estaba lleno de tabiquerías y no respondía a las necesidades programáticas que iba a tener el nuevo inquilino. Entonces lo que se plantea es, pues bueno, lo primero, estudiar el soleamiento para hacer un desarrollo del programa lineal, desde los espacios más de día hasta los espacios más privados, como podría ser la suite o las habitaciones. Un programa lógico totalmente funcional, que lo que hacemos es simplemente convertirlo en una premisa, pues bueno, que podría ser la más pragmática y funcional posible, ¿no? Lo que le da carácter, digamos, al proyecto es
que teníamos un desarrollo, en L estaba la vivienda era una pequeña L, bastante longitudinal, muchos metros cuadrados lineales, que obligaban a tener un pasillo. Ese pasillo pues, nos daba una rabia enorme y además teníamos que hacer un pasillo, en principio en L, tal y como estaba planteado desde el principio. Lo que quisimos hacer es darle una vuelta, la diagonal entendimos que era la manera más rápida de llegar hasta la estancia pues, bueno, más importante para el inquilino, y se trazó esa línea, se rectangularizó el espacio y de ahí sacamos pues, unos cuantos metros cuadrados que nos permitió meter un pequeño aseo más y además algún espacio de almacenamiento que hacía falta. Entonces al final se convirtió en una singularidad dentro del proyecto, pero también un pragmatismo y un paso, digamos, una jugada bastante funcional, ¿no? Os presento la planta, no para explicarla y detallaros un poco cómo funcionaba, lo podéis ver perfectamente. Eran pues 4 habitaciones, donde una era la suite con un baño incorporado, varios aseos y baños y una estancia principal que era el espacio de día adjunto a una cocina. Esta sería la imagen, digamos, representativa, ¿no? la que le da identidad, o la que nos basta esta imagen para explicar el proyecto. Muchas veces lo explicamos solamente con esta imagen y es suficiente. Y ahí está ese pasillo en diagonal, ¿no? Que lo que nos gustaba mucho también era que desde la propia suite, es decir, desde la otra parte, al salir de la habitación te permitía tener una conexión visual directa con la calle, con lo cual, si hubiésemos hecho en L ese pasillo no lo hubiésemos conseguido, hubiese estado en penumbra o iluminado mediante iluminación artificial solamente, y le damos iluminación natural y también esa conexión visual directa con la otra punta, ¿no? El fondo de saco, digamos. Cambiamos un poquito de escala, nos vamos a Gámez, Fica. Es un pequeño pueblo, un núcleo rural de tamaño medio que está muy cerca de Munguía, donde el cliente nos encarga de hacer una vivienda unifamiliar de también aproximadamente 200 metros cuadrados, pero en este caso ya estamos hablando de obra nueva, por eso lo cambio, os digo un poco que hemos cambiado la escala. También la parcela queda en un espacio bastante singular, ya no estamos hablando de una reforma dentro de una edificación, sino que tenemos que lidiar con nuestro entorno también urbano. En este caso, una de los condicionantes más importantes era las ordenanzas municipales y las que venían de más arriba, de la Diputación, que lo que hacían, y os enseño directamente ya el emplazamiento de la vivienda, porque lo que hacían era esquinar el proyecto al límite. Lo que hacía era, ya sabéis, me imagino, que desde las infraestructuras hay que dejar esos 18 metros famosos desde la rotonda y la carretera hasta las eliminaciones, ¿no? Eso lo que hacía era dejarnos ahí en una posición bastante complicada, porque nosotros teníamos que responder a todo el programa que se nos requería, con lo cual una edificación simple, digamos con una forma extruida y ya está, no hubiese sido suficiente para responder a todo lo que ellos querían. Lo que hacemos es coger las ordenanzas municipales que, como sabéis, pues bueno, pretenden, y lo digo irónicamente, proteger el patrimonio, según dicen, y ese primer paso, ¿no? De coger la silueta que ellos te imponen, extruirla hasta conseguir la superficie edificada que necesitábamos, y después lo que se hace es pues quitar, restar allí donde el volumen no cumple la normativa. Lo que se hace es convertir ese pico que genera, digamos, pues, supone un espacio a interior, hubiese supuesto un espacio conflictivo, convertirlo en parte del programa, que era un porche. Al final era la única manera de llenar ese espacio con un uso que no fuese algo, digamos, inventado o que fuese algo pues, que se notara que estaba metido un poco con calzador, ¿no? Entonces, nos ayudaba también a cerrarnos hacia un punto límite, digamos, de alindero y abrirnos hacia la parcela, con lo cual nos pareció que era un gesto bastante, lo mismo, funcional, pragmático, pero que también le daba identidad al proyecto.
No me voy a extender tampoco en la planta, es una planta normal, una vivienda unifamiliar que bueno, tiene un acceso rodado. A un lado tenemos el apero, a otro lado tenemos la vivienda con dormitorios, un salón que se abre al porche y de ahí a la parcela. La imagen que se buscaba era un poco esta. No se buscaba la imagen, realmente bueno, era una forma que respondía a un pragmatismo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, el proyecto realmente ha cambiado un poco. La verdad es que después de ya un año de proyectar, de hablar con el cliente, etcétera, las necesidades también han cambiado. Pero bueno, estamos en marcha y esperamos que en unos meses el proyecto esté acabado y ya veremos a ver cómo resulta, ¿no? ese pico, ese porche. Cambiamos otra vez de escala, vamos un poco más para arriba. 3.000 metros cuadrados, una Icastola, la ampliación de una Icastola en Bilbao, en el barrio de Miribilla. Amplío un poco la parcela. La operación era un supermercado famoso de la zona que quiere invertir. Le propone a la Icastola alquilarle el solar durante varios años y con ese dinero la Icastola quiere hacer una ampliación. Hemos empezado las obras hace 3 semanas, más o menos, pero bueno, veis un poco cómo es el solar. Actualmente esto es una foto de hace 3 semanas. Empezaron a hacer el vallado ya perimetral de seguridad. Y bueno, ya veis que tiene cambios de cota importantes, etcétera. Pero sobre todo es importante para ellos siempre mantener el área de juego que tienen actualmente, que es enorme. Pero ya preveyendo que van a tener más aforo dentro del área, todavía quieren mantenerlo con más rigor, ¿no? Nosotros les planteamos un movimiento muy simple, que es simplemente coger, elevar el equipamiento hasta dejar pues bueno, un 9 metros de espacio de altura libre que se requieren para un espacio de recreación deportivo cubierto, y de esa manera conseguir alcanzar la cota de la cubierta del supermercado para usarlo, después de negociar con ellos se llegó a un acuerdo, para usarlo como un espacio de juegos. En la sección se ve bueno, claramente, así como detalle, pues bueno, se plantea un perímetro, una subestructura perimetral para el mantenimiento de la fachada, que pues es necesario, ya sabéis, en este tipo de equipamientos lo suelen requerir bastante, y la verdad es que tienen razón, ¿no? Luego andamiar sería costoso y al final es mejor tener una estructura ahí permanentemente, y lo que se hace es utilizar esa estructura perimetral para conseguir un control solar, lo que le da pues bueno, una identidad al proyecto, y que esperemos que se mantenga hasta el final de la obra, ¿no? Que consigamos este efecto. Bueno, pues con todos estos trabajos a nivel local y las pequeñas cosillas que nos van saliendo a nivel internacional, nosotros lo que vamos haciendo es al final ganar experiencia, montarnos un discurso, una forma de hacer, al final una identidad que es con la que salimos en la búsqueda de esa aspiración que os comentábamos al principio de convertirnos en una firma de arquitectura internacional. Entonces, bueno, digamos que cogemos todos esos proyectos, los metemos en una maleta y salimos a vender nuestros servicios. Entonces, bueno, los pequeños pasos que estamos dando ya en el mercado internacional, hemos visto que su gestión, lo primero, es una gestión compleja, es decir, hay muchísimas variables que es difícil tener agarradas de la mano, controlarlas en todo momento, pues temas como la gestión de los equipos de trabajo, cuántos agentes intervienen, quién es el cliente final, pues bueno, son cuestiones que dificultan un poco ese proceso de trabajo a nivel internacional, o por lo menos es de lo poco que hemos visto, de lo poco que hemos trabajado nosotros fuera, lo que estamos viendo, y es algo pues bueno, en lo que estamos encabezonados en cumplir con nuestro sueño, y por lo tanto vamos a seguir empujando hacia adelante. En ese sentido, pues bueno, desde la oficina hemos hecho una importante inversión, tanto en tiempo como en dinero, en temas de marketing. Todos estos proyectos que comentaba antes Julen, más el resto de proyectos que van saliendo a la oficina y que pues por tiempo y demás no podemos presentar aquí, obviamente, los incluimos dentro de un dossier de venta, un portfolio de la oficina, que al final es nuestro mejor aliado cuando salimos pues en búsqueda de clientes
o cuando tenemos que hacer un viaje a reunirnos con un cliente en Georgia, Frankfurt, bueno, las diferentes aventuras que hemos un poco podido emprender desde la oficina. Y bueno, pues a partir de ahora os vamos a presentaros un par de proyectos en los que hemos trabajado a nivel internacional, para que veáis un poco también, pues bueno, son proyectos a diferente escala, pero bueno, que entran un poco dentro de ese discurso y de esa idea que supone BAT, y sobre todo de esa consecución del sueño que os comentábamos desde un principio. Cuando hablamos de marketing, para nosotros este tipo de concursos internacionales es más marketing o posicionamiento internacional que otra cosa, como os comentaré a posteriori. Este es un proyecto de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, biblioteca municipal más museo de arte contemporáneo en una ciudad de grandes dimensiones, Taichung, en la isla de Taiwán. Bueno, como veis, está situado en la parcela que forma parte de un master plan desarrollado en un antiguo aeropuerto a través de un parque que, pues, en cierto modo, estructuraba todo el plan. Pues el propio plan tenía edificios significativos con una torre de Fujimoto, planes residenciales de gran escala y, pues bueno, al final del todo o al principio, en función de cómo se mire, estaba nuestra parcela. Es importante en este tipo de proyectos, tanto cuando atacas a un cliente concreto o cuando, digamos, vas hacia una cosa más general, como en este caso, es importante, nosotros entendemos, aprender de la cultura, aprender del sitio. Entonces, bueno, todos estos proyectos siempre conllevan 1 semana, 2 semanas de análisis previo, en los que empaparnos muy bien de la cultura, y en este caso es quizá más extremo porque la importancia del simbolismo era radical. Entonces, bueno, el análisis de la isla de Taiwán nos dio un perfil de una isla, bueno, cuyo gobierno, digamos, que había sido una escisión, había quedado relegado desde China a esa pequeña isla. Entonces, esto había creado, digamos, en cierto modo, pues un fuerte arraigo, un sentimiento nacionalista importante de identidad nacional. Entonces pensábamos que es Taiwán, la gente, una cultura muy arraigada también a la propia naturaleza. Entonces Taiwán es montaña y Taiwán también es mar. Entonces esas son un poco las dos, de ahí viene también un poco ese discurso y las dos caras del proyecto. Como podéis ver, es lo que os comentaba antes. Esa cara de la montaña es la finalización del parque que venía impuesto por la ordenación, pero esta cara de las olas que están rompiendo contra la ciudad y que suponen un poco la entrada al proyecto es la cara contraria. Entonces, bueno, como decía, un programa de 50.000 metros cuadrados en los que, bueno, al final se opta por una forma que, parametrizada, pues no solo supone, digamos, la cubierta del edificio, sino que también penetra en la propia organización y nos ayudaba a organizar el edificio entero. Bien, pues este tipo de proyectos, o más bien este tipo de concursos nacionales e internacionales, como este que os acabamos de presentar de Taichung, o el famoso concurso del Guggenheim de Helsinki, para nosotros forman parte del posicionamiento internacional. Es una labor de marketing, digamos, es una labor estratégica dentro de la oficina. Entonces, para nosotros el poder llegar a tantas personas como para obtener 1.400 likes en plataformas como Facebook, o que nuestra propuesta para el Museo de Helsinki, del Guggenheim de Helsinki, estuviera elegida como única oficina nacional entre las dos descartadas más interesantes, muy largo que parezca, pues para nosotros supone un reconocimiento y, pues, digamos que nos sitúa en el panorama internacional. Entonces ese es un poco el objetivo que buscamos a través de este tipo de concursos, y este tipo de concursos que a posteriori pasan a formar parte de ese dossier que os comentaba anteriormente, pues son los que nos ayudan a conseguir proyectos o a optar a proyectos como el siguiente que os vamos a presentar. En este caso, el cliente contacta con nosotros una oficina madrileña que, pues, con cierto recorrido, desde luego, no solo en el mercado nacional, sino internacional, con bastante prestigio, y que nos propone participar conjuntamente en este proyecto al que habían podido optar. Se trataba de un proyecto más grande incluso que el anterior que hemos presentado, 70.000 metros cuadrados, en la ciudad china de Xi'an, famosa por los 8.000 guerreros de terracota, etcétera.
Bueno, como os decía antes, el tema del simbolismo también es importante en este tipo de proyectos y en este caso lo era en específico para el cliente final. Entonces, las 2 primeras semanas, bueno, digo las 2 primeras semanas, casi el primer día, en este caso, es para un análisis rápido de la ciudad y poder ver un poco las calidades pues a nivel culturales, tradicionales, etcétera, que recogía la propia ciudad, aparte de los guerreros de terracota. Como podéis ver, el proyecto estaba situado en una parcela al noreste de la ciudad, de estas enormes ciudades chinas. En ese proceso de empaparnos de lo que era Xi'an y de lo que suponía, pues vimos que los 2 centros religiosos más concurridos eran el templo de la tierra y el templo de la madera, que como veis a posteriori pues nos dieron, vamos a ver ahora mismo en la siguiente diapositiva, nos dieron un poco esa metáfora con la que poder llegar a lo que estaba un poco buscando el cliente. Entonces, bueno, la parcela formaba parte de un plan cuyo límite era este que podéis ver aquí más o menos, una parcela de 6.700 metros cuadrados y unas condiciones de edificabilidad, etcétera, concretas y que posteriormente nos van a dar tanto el tamaño de la altura, etcétera, de los edificios. Como decía, el programa parte de una base de 3 alturas, de una base comercial de 3 alturas, sobre la que se van a introducir un poco a nivel metafórico esas plantas del templo de la tierra y el templo de la madera. Su disposición no es aleatoria, obviamente, forma parte de, trata de que los edificios con su altura y aprovechando la edificabilidad máxima de cara a la explotación por parte del cliente, pues no afectará a nivel de iluminación al resto de volúmenes, tanto de la ordenación como de los volúmenes en sí. Entonces, este es el volumen de Soho, digamos, de apartamentos, y un tercer volumen de oficinas en el edificio más cuadrado, con un núcleo quizá más estandarizado, como veríamos a posteriori en las plantas. Y luego, pues el volumen de la planta baja se perforaba con una diagonal y con otra línea que al final lo que daban era, en cierto modo, suponían una puerta de entrada al paquete urbano. Y bueno, finalmente, pues, los requisitos del cliente se remataba todos con un elemento de publicidad, de elementos de publicidad. Sí, bueno, aquí decir que la aventura llega un estudio de arquitectura con proyección internacional ya sentado con varios años de experiencia, te llama, te dice que tienes una semana para hacer un proyecto de 70.000 metros cuadrados y además no conocen bien al cliente y te tienes que inventar una historia y tirar. Entonces la historia es que tienes una semana donde cada día tienes que presentarles un proyecto. Ellos están en contacto directamente con el cliente y el cliente dice sí, no. Es una locura. O sea, pretender que en un proceso así salga, digamos, lo que aquí en nuestra cultura entendemos un proyecto redondo, es complicado, pero para ellos es la manera de actuar, a ellos parece ser que les sirve. Y bueno, nos han llovido, digamos, críticas por acometer proyectos de esta manera, pero hay que entender que fuera las cosas son de otra manera y quiénes somos nosotros para criticar eso. Entonces hay que saber adaptarse, ¿no? También. La dinámica era esta, ¿no? O sea, somos artesanos también, ¿no? O sea, no parábamos de hacer dibujos a mano, se los mandábamos, hacíamos bocetos de plantas, no hubo infografías hasta el último día, última noche, Gaupasa, previa a la entrega, ¿no? Donde nos pedían pues 8 imágenes y un montón de material. Y básicamente esa anotación, o sea, yo creo que es importante entender eso, ¿no? Bueno, esta era un poco la imagen final, la imagen detrás del proyecto que conseguimos sacar en esa semana. Es un poco la imagen, lo que os comentábamos con esa pieza de remate y los volúmenes de Soho y de esto. Entonces, al final, la imagen se convertía, la imagen final, después de todos esos procesos de dibujo y de encaje que veremos a continuación. Esta imagen era el elemento de venta, pero era un elemento de venta que efectivamente tenía detrás un proyecto y un proyecto pues trabajado desde luego con el tiempo del que habíamos podido disponer para sacar adelante el proyecto.
Sí, bueno, aquí un par de reflexiones. La forma de las viviendas Ojo, por ejemplo, el promotor, fíjate que aquí igual hubiésemos copado todas las plantas de apartamentos para sacarle más rentabilidad económica a la superficie construida, pero bueno, ellos entendían, en cierto modo, que los espacios colectivos también dentro de las edificaciones que tienen esta escala son importantes y nos exigían además esos espacios dentro de los apartamentos, lo cual nos pareció genial. Y en las oficinas Ojo nos dieron cierta libertad para no tampoco copar de superficie útil alquilable las torres y poder permitir a los núcleos al menos tener iluminación directa y ventilación cruzada. Bueno, digamos eso, igual en ese aspecto sí que nos llevan cierto adelanto, ¿no? Bueno, y después del paquete de proyectos internacionales, pues bueno, Julen nos va a comentar. Sí, luego por último, sí que nos gustaría terminar esto, ¿no? Explicando un poco, bueno, sí que sentimos cierto compromiso social, sí que creemos que la arquitectura puede dar mucho más de sí, no nos gusta quedarnos en el servicio de arquitectura al uso, no sé si hoy en día I+D queda muy bien, pero nosotros no paramos de intentar innovar y sacar nuestros servicios o sacar nuestra actividad fuera de nuestros círculos donde nos encontramos cómodos. En este caso, pues bueno, Asaken es una oficina con la que hemos colaborado en un proyecto recientemente. Asaken son para nosotros unos auténticos héroes. Es gente que trabaja afuera, están internacionalizados, trabajan en Gran Bretaña a 100 metros de altura. En el mantenimiento de eólicos, por ejemplo, es uno de los contratos que tienen. Hacen trabajos verticales, son famosos, trabajan en ETV, por ejemplo, tienen su propio programa. Les habréis visto en Basque Country Vertical, nos han regalado imágenes, bueno, espectaculares de nuestro hogar y junto con ellos, con los que hemos hecho una amistad importante, pues hemos desarrollado un producto para la rehabilitación de fachadas de viviendas que lo requieren, ¿no? Sabéis un poco todo este rollo de la eficiencia energética y bueno, y las imposiciones que están viniendo un poco, ¿no? Que se están convirtiendo en ley desde Europa. Todo esto se presentó como un proyecto idea a un concurso de investigación promovido por la Diputación y bueno, tuvimos suerte, les interesó el proyecto, el sistema que les planteábamos y bueno, tuvimos la suerte de recibir el primer premio, no era un concurso de arquitectura, con lo cual no está en la web por el momento. Y gracias a esa subvención pequeña que recibimos, bastante pequeña, desarrollamos el sistema y actualmente estamos con la primera rehabilitación. Hemos convertido pues eso, en nuestros servicios, los hemos enfocado al desarrollo de un producto nuevo que tiene un sistema nuevo adaptado a ellos, que actualmente en el mercado no existe. Tenemos patentado, por supuesto, y estamos en proceso de certificación del producto con Tecnalia, que una vez ya formalizados todos los trámites burocráticos o no sé, llamarlo como queráis, intentaremos sacar al mercado, ¿no? Y por último, pues nada, la última letra es una imagen, es la T, pero es igual la más importante. Actualmente somos 12 personas más o menos trabajando en la oficina. La verdad es que somos una estructura bastante flexible. Normalmente solemos ser 10, de ahí subimos a veces a 13 y ahí nos quedamos más o menos. Pero bueno, nuestra intención es crecer y no me queda nada más que agradecerles a todos ellos, pues bueno, al tener el micrófono, ¿no? Pues agradecerles por haberme permitido ser parte de esta aventura que por el momento son 3 años y medio y que estoy encantado de haber podido compartir con todos ellos. Y nada más, es que ricasco y esto es todo. Es que ricasco. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas a cualquiera de los dos equipos. A mí me parece que han salido unos cuantos temas
que más allá del tema de la imagen que habíamos planteado, como para reunir aquí a una serie de jóvenes arquitectos, pues han salido temas como, por un lado, la ambición o el enfoque de internacionalización. No sé si es poleado por la crisis o no. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando el ciclo, estoy mirando un vídeo que colgaba de vuestra web, que era de la ETV, que decía que en un momento habíais hecho de la necesidad de virtud y os habéis juntado una serie de profesionales, pues bueno, pues para capear lo que se venía encima y bueno, y por lo que habéis contado es una historia de éxito. Luego, por otro lado, tenemos esas reivindicaciones que planteabas tú de cómo esta profesión autófaga, y nos comemos unos a otros y nos hacemos autónomos y explotamos a falsos autónomos nosotros mismos también, y entonces, o sea, es como otra cara de la misma moneda, y estoy un poco sorprendido porque siempre los arquitectos como que contamos una historia de eterno éxito, ¿no? Ya sea pequeño o grande, pero siempre es una historia exitosa, maravillosa, fantástica, y hoy han aparecido aquí cosas que nos hablan de otra imagen de la profesión, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no yo, no sé, si os... No sé, Coldo, igual tú quieres ahondar en... Yo solo quiero decir que esto, lo que yo planteo es necesidad de supervivencia. No hay otro camino. O nos cambiamos o nos cambian. Entonces, simplemente que dejemos de mirarnos, sin más. Ya, es como tradición que yo inaugure las preguntas, pero luego espero que haya más. No, a mí me ha hecho gracia, me ha parecido curioso que a la hora de enfocar, es que no me ha quedado muy claro, a la hora de enfocar los proyectos internacionales, la última parte, no me ha quedado muy claro si hacéis los proyectos sabiendo que son para lo que decís marketing, o bueno, para imagen corporativa o como queráis. Es decir, sin el objetivo, o al menos no con el objetivo prioritario de ganar y de hacer ese proyecto, o si lo hacéis con eso que acabo de decir. Es decir, y creo que es algo también que es paralelo también para Coldoes, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto en ese tipo de proyectos y en el resto, ayer hablábamos de decir al cliente lo que quiere oír, de decírselo en la manera en la que lo quiere oír? Hablábamos de renders y de bocetos a mano y de planos y de lo que le tienes que dar para que entienda el proyecto, para que aprecie, o hasta qué punto eso es mentir o no es mentir, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende por dónde va, ¿no? En el caso concreto del segundo tipo de proyectos que habéis mencionado, si son solo para eso o también para el resto, y en general hasta qué punto eso influye en decidir cómo va a ser un proyecto. Hombre, yo creo que no, vamos. Es decir, nosotros cuando enfrentamos ese tipo de concursos internacionales a lo que vamos es que sabemos de lo complicado que es llegar a ganarlos o de llegar a ser premiados siquiera en ese tipo de concursos. Lo que pasa es que al final para nosotros es posicionamiento de la imagen de la empresa. Va un poco más quizá por ese punto de ahí. Gracias a Taichung aparecimos un poco en el panorama internacional y fue esa pequeña piedrita que nosotros podíamos sembrar en ese mercado. Yo creo que sí, que se enfoca más un poco por ese punto, y luego otra parte también por lo golosos que son los proyectos, es decir, por lo atractivos que suponen para nosotros como arquitectos, ¿no? Yo creo que para cualquiera de los arquitectos que estemos aquí, ese tipo de proyectos suponen una golosina. Yo no soy arquitecto. Ah, bueno. Sin faltar y tal. No. Sí, yo, por mi parte, por un lado el tema de la imagen, es que es curioso, pero es que cuando los clientes vienen donde ti porque quieren hacer un proyecto, muchas veces te hablan de, no, yo una imagen. O sea, a mí dame una imagen y yo ya con eso ya tiro. A ver, nosotros no sabemos hacer eso. O sea, siempre, bueno, somos arquitectos, nos gusta meter mano. O sea, una imagen no, te voy a hacer un proyecto y si quieres luego al final te presento una imagen, pero te meto una chapa de 1 hora y media donde te explico todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y todas las ideas que
que se nos han ocurrido hasta llegar a materializarlo en una imagen. No, vuelvo a repetir, que no suele ser una imagen, sino que detrás de una imagen, un render, digamos, o llamarlo como queráis, siempre hay planos, siempre hay... Yo creo que os sorprendería muchas veces ver hasta dónde están detallados muchos de los concursos de anteproyecto de 2 láminas a 1 a los que nos presentamos. A veces decimos, joder, nos hemos pasado de la raya, no había que detallar tanto esto, pero es que siempre nos pasamos de la raya y siempre vamos al detalle, casi 1 a 1. Y bueno, sí, luego sacamos una imagen, pero bueno, disfrutamos del proceso también. Yo creo que al final es de formación profesional también. Y luego, por otro lado, el tema de si sabemos, si vamos, o sea, lo que ha dicho Igor un poco, no nos encantaría ganar. Lo que pasa es que también yo creo que se nos está olvidando un poco que somos empresa. Yo creo que a los arquitectos no nos gusta hablar de somos una empresa. Para nosotros, yo soy arquitecto, yo soy un outsider, yo voy a mi bola. No, somos una empresa y las empresas tienen que tener un plan estratégico y en esos planes entra, por ejemplo, la labor comercial. Yo no sé cuántos de vosotros, o los que seáis arquitectos, desarrolláis esa tarea, pero igual es la más importante de toda. La infraestructura que se monta ahí para llevar adelante esa rueda tan grande que puede ser una empresa de 10 personas, ¿no? O sea, yo creo que no se nos puede olvidar eso. Y en ese sentido tenemos mucho que aprender, yo creo, que de las ingenierías, por ejemplo. Sí, porque además es algo que en particular yo creo que en nuestra profesión, desde la enseñanza que nosotros recibimos, el tema de gestión empresarial, etcétera, la formación es nula, pero nula, vamos, si no es prácticamente nula, vamos. Nosotros, de hecho, todo lo que vamos aprendiendo ahora, lo que sabemos hasta el momento, que es poco desde luego, lo hemos ido aprendiendo a base de pegarnos golpes y de salir un poco a hacer esa labor comercial, o todo el tema de gestiones empresariales, es a salir a batirnos nosotros con nuestra propia espada. Bueno, poner un pequeño apunte. Hola. Primero, gracias por estar aquí a ambos equipos. Me parece muy interesante lo que habéis contado. Y bueno, quería hacer una pregunta en torno a vuestro discurso, porque habéis dicho un par de veces que estáis construyendo vuestro discurso para poder digamos, que sea una parte de lo que comunicáis. Y a mí me ha sorprendido un poco porque habéis empezado contando proyectos que, digamos, que tenían un discurso determinado y de repente habéis sorprendido con ese proyecto, igual que habéis dicho que ha recibido críticas, que es el de un proyecto al día, ¿no? Se podía llamar. Entonces, no entiendo muy bien cómo encaja eso dentro de vuestro discurso, porque si encaja, porque entiendo que tiene que encajar, porque para eso lo contáis aquí, supongo que tenéis muchos más proyectos, si lo contáis es porque ese tipo de funcionar o ese modelo de funcionar, habéis hablado de adaptación, ¿no? Es lo que se hace allí, nos adaptamos a eso que nos piden, pero no sé si eso entra en contraposición con la elaboración de un discurso, porque al final si te estás adaptando al discurso o a la forma de hacer de otro que te exige eso, no sé si entra en contraposición, bueno, no sé. Dejo ahí la reflexión. Gracias. No. A ver, yo creo que cuando digo adaptarse es darle lo que él quiere, o sea, darle lo que te está pidiendo. Yo no creo que seamos nadie para decir, no, tú no quieres esto, tú quieres esto otro. Es gente que muchas veces sabe mucho más que tú sobre operaciones, digamos, en este caso, pues puede ser hasta financieras para ellos. Pueden ser números los proyectos para ellos, o puede ser pues, un capricho incluso, un capricho excéntrico, pero, pues bueno, ¿quién eres? Sí, pero es que me gusta, o sea, primero hay que entenderles a ellos y luego ver cómo tú enfocas eso. O sea, entonces, nosotros lo que hacemos es, primero queremos saber dónde vamos y cuando vamos allí, digamos, qué constante podemos mantener nosotros tanto aquí como allí. Y esa constante es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra constante? Darle lo que quiere, pero siempre darle también un discurso detrás, un proyecto de arquitectura que tenga unas bases funcionales, pragmáticas y que además cumplan su objetivo. Y si puedes coger su objetivo y convertirlo en una virtud, aunque para ti en un principio sea un problema, pues has hecho, yo creo, la jugada perfecta, le llamamos. O sea, has hecho, vamos, un 10. Hombre, nuestras experiencias son positivas. La verdad es que los clientes nos suelen, bueno, a ver, no siempre el primer proyecto es el que le gusta, pero sí que lo solemos enfocar en ese aspecto bien, porque no le vamos a imponer nada. Nosotros vamos a hacer lo que él quiere y siempre sumar.
O sea, digamos que yo diría que esa es nuestra manera de hacer. Es una manera de hacer, digamos, es nuestra manera, y hay otros proyectos que son más de autor y que imponen igual más su discurso ya planteado, igual un poco rígido, pero le sirve y es totalmente lícito además, desde mi punto de vista. Pues lo nuestro es un poco más camaleónico, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a sumar algo. Yo creo que es una buena manera, ¿no?, de decirle, oye, vas a venir a pedir, yo voy a cumplir con lo que tú quieras y además alguna sorpresa seguro que te llevas porque te voy a dar algo más positivo, seguro. Entonces un poco yo diría que es eso un poco lo que intentamos hacer. Yo, si me permitís, yo sí os he entendido bien y espero que sí, creo que sí. A mí el tema me parece, aunque son planteamientos diferentes, me parece interesante porque mi cliente es un cliente. Probablemente su cliente es un proveedor de servicios y son proveedores de servicios a su vez. Desde luego, si en algún sitio va a haber trabajo es en proveer de servicios a un tercero, porque el cliente se está acabando. Alguien lo copa. ¿Me entendéis un poquito la diferencia? Esto equivale a lo que ha sido, digamos, nuestra industria de hacer arandelas y buscar a quién vendérselas, a convertirte en proveedor de Mercedes. Joder, Mercedes te pondrá sus normas, sí, pero bueno, vendes a todo el mundo. Entonces, convertirse, y no sé si estoy mal enfocado, pero convertirse en proveedor del que tiene el cliente es una salida realmente para la arquitectura muy buena, porque damos servicio pues donde nos piden servicio. Es un planteamiento que nosotros no tenemos esa capacidad, pero que detectamos que es la salida probablemente. Los clientes, no hay clientes. Tenemos que buscar a clientes que tengan clientes. ¿Algún cliente? ¿Alguna pregunta? Si no, en su defecto. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida la presentación y el ciclo entero de Joven Arquitectura Vasca. Y bueno, pues ha sido un placer. A lo largo de ya casi 3 años desde Atari hemos venido desarrollando promoción de los jóvenes equipos de arquitectos de País Vasco. Hemos trabajado en 2011 incluso, creo, con Mujica y de Goyarzu y Abar, que están en Bilbao y Barcelona. Luego con H. Zavalla y Suguru, incluso HTC, Mouse House, Asier Sares Santas, MIR, Estudio de Arquitectura y Paisaje, en fin, un montón de los que hemos tenido en este ciclo. A ver si me acuerdo de todos. Pauzar, Wasen, Arantxa David, que no ha podido venir, Coldo, Bat, bueno, Eduardo Subijana, que se acercó ayer a la mesa redonda, un montón de jóvenes equipos arquitectos que están planteando e interrogando a la arquitectura y a la propia profesión desde muy distintos ámbitos y que, bueno, pues ha sido toda una experiencia y ha sido muy, muy enriquecedor para nosotros desde Atari poder reuniros, juntaros, haceros hablar, haceros presentar vuestros proyectos y nada, que muchas gracias. Es que Sí, nosotros.